Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Comentario de frases de Stanley Kubrick. Kubrick es un gran director, guionista y fotógrafo americano nacido en Nueva York. Nació en 1928 y falleció en el año 1999. A mi juicio, de forma prematura, porque podría haber dado todavía muchos éxitos al cine mundial y podría haber producido y creado y dirigido muchas más películas, pero de todas maneras su producción es muy considerable y extraordinaria. Es reconocido como uno de los mejores directores de cine de todos los tiempos y todo un referente del séptimo arte. Sus películas más conocidas son El Resplandor, La Naranja Mecánica o La Chaqueta Metálica. A partir de ahora comentaré algunas reflexiones o frases de Stanley Kubrick que me parecen especialmente sugerentes, como por ejemplo la que dice: ningún crítico me ha aclarado jamás ningún aspecto de mi trabajo, porque, claro, el lenguaje de las películas es un lenguaje de palabras también, pero sobre todo visual. Y en ese sentido, las intenciones reales de este director y su forma de trabajar y lo que él quería transmitir con su cine, pues en general ha sido valorado y apreciado de una forma muy elevada, pero realmente pues a veces muchos aspectos de lo que él quería transmitir no han sido reconocidos por los críticos precisamente. Por otra parte, él, pues en otra de sus frases, pues también habla de su biografía, de su trayectoria vital, y en otra de sus frases dice: nunca supe nada en la escuela y acabo de leer un libro por placer a los 19 años. En ese sentido, Stanley Kubrick reconoció de una forma tan explícita como lo que aparece en esta frase, que él no recibió una formación en la educación primaria adecuada. Y bueno, es algo que él suplió posteriormente con sus lecturas, con sus investigaciones, con sus películas, etc. En otra de sus frases dice Kubrick lo siguiente: si puedes hablar de manera suficientemente brillante sobre un tema, darás la impresión de que lo dominas. Por lo tanto, la retórica, la capacidad de hablar de una manera convincente, es algo que es importante, es esencial y que nos aclara mucho las cosas y también las aclara al público oyente, podríamos decir. También él se planteó los problemas de la destrucción del ecosistema, de los ecosistemas de la Tierra, y en otras frases lo manifiesta de una forma también muy clara, cuando dice: la destrucción de este planeta no tendría sentido en una escala cósmica, porque en efecto nuestro planeta es como una mota de polvo en la inmensidad del espacio, y eso es algo evidente, pero para nosotros como personas, para la especie humana y para las generaciones que nos sucedan y para la propia generación que está viviendo ahora y las generaciones que están viviendo también en este momento, es esencial conservar este planeta de la mejor forma posible para el presente y para el futuro, por supuesto. Y en ese sentido, pues realmente él se lo plantea como cineasta, como intelectual también, pero también él pone las cosas en su dimensión justa, si lo comparamos a una escala cósmica o una escala del universo. En cualquier caso, por supuesto, él estaría de acuerdo con el planteamiento de la conservación del planeta y de no destruir al planeta, porque es la única tierra de la que disponemos, el único planeta en el que podemos vivir de momento. Por otra parte, también él, en relación a su labor como director de cine, como realizador de películas, tiene muchas frases, pero una de ellas dice lo siguiente: hacer películas, escribe o dice, es un proceso intuitivo, así como yo imagino componer música es intuitiva, no es una cuestión de estructurar una discusión. En ese sentido, pues él era un gran dominador de las técnicas cinematográficas y también tenía fama de que tenía que repetir a veces pues una toma, una secuencia, una escena, pues decenas, 80 veces, 70 veces, 60 veces, hasta que alcanzaba la perfección que él quería, o por lo menos quedaba como él quería en la película. Y en ese sentido, pues también se parece en algunos aspectos a, por ejemplo, a Charles Chaplin, que también llegó a repetir pues una escena más de 300 veces. Entonces, tampoco se trata de llegar a un perfeccionismo realmente desproporcionado, pero sí se trata de que él quería hacer la película mejor
la mejor que él podía, podríamos decir, la más perfecta que él podía realizar. Y eso lo intentó en todas sus películas. Y eso pues, es lo que le convierte en uno de los mejores directores de todos los tiempos. Por otra parte, él realizó pues, obras espectaculares, películas espectaculares podríamos decir, y dice: siempre he disfrutado de hacer frente a una situación un poco surrealista y presentarla de manera realista. Por lo tanto, él tenía una grandísima habilidad para transformar lo que él quería transmitir de la manera que él deseaba. Y eso también se observa en otra de sus frases conocidas o famosas, en la que dice: si puede ser escrito o pensado, puede ser filmado. En ese sentido, para él, y lo tenía muy claro, los límites en el cine solo los pone nuestra imaginación. Todo puede ser filmado de infinitas maneras, con movimientos de cámara diferentes, con planos diferentes, secuencias diferentes, diálogos diferentes, guiones diferentes y escenografía diferente. Y hay pues infinidad de combinaciones posibles en cada uno de esos aspectos. Y eso él lo tenía muy presente cuando rodaba películas. Por otra parte, también él reconocía que poseía una forma de pensar, en cierto sentido podríamos calificarla de existencialista, porque llega a decir lo siguiente: si el hombre simplemente se sentara y pensara en su fin inmediato y en su horrible insignificancia y soledad en el cosmos, seguramente se volvería loco o sucumbiría a un entumecedor o soporífero sentido de inutilidad. Es verdad, es algo parecido a lo que decía, por ejemplo, Blaise Pascal, el gran científico, matemático francés del siglo XVII, que murió prematuramente a los 39 años de un cáncer, y que señalaba que somos una caña pensante, lo más débil de la naturaleza, una gota, cualquier cosa nos puede matar, un vapor, etc. Pero tenemos una cosa más grande que el propio universo, que la propia naturaleza, y es nuestra capacidad de pensar, de inventar, de crear todo tipo de ciencia, de pensamiento, de arte, etc. Y en ese sentido, eso es lo que nos consuela de nuestra insignificancia aparente o de nuestra finitud, podríamos decir, también. Por otra parte, también él considera que pues la vanidad es algo que está ahí presente en muchos artistas, y dice: tal vez es la vanidad esta idea de que el trabajo es mayor que la capacidad de uno para describirlo. En ese sentido, pues él a veces fue más genial de lo que él pensaba. En todo caso, esa genialidad se debe en buena parte, creo yo, a la minuciosidad con la que trabajaba todo lo que hacía en el campo del cine como director, como realizador, y eso pues produce obras geniales, obras maestras, sin ninguna duda. Por otra parte, él también reconocía que el misterio, que está plenamente presente en la vida, se puede escribir mejor desde la perspectiva del cine, desde la perspectiva cinematográfica, y así lo dice en otra de sus frases: el sentido del misterio es la única emoción que se experimenta con más fuerza en el arte que en la vida, porque en el arte ese misterio se puede expresar de diversas formas, incluso en la misma película, con distintos matices, y en la vida, que es lineal, en principio, ese misterio se puede recrear también mentalmente, pero la aparición de ese misterio visualmente es única, no está diversificada o repetida de diversas formas, por lo menos en el momento en que se presencia, aunque sí históricamente se pueden ver momentos de misterio, momentos en ese sentido que se pueden repensar o recordar. Pero la potencia del cine es que puede recrear esos momentos de misterio de infinitas formas, de infinitas maneras. Y eso es lo que él resalta, creo yo, en esta frase, o que se puede interpretar también de lo que dice en esta frase. Por otra parte, él admiraba como director de cine a otros muchos directores, y en un párrafo, podríamos decir, lo destaca. Dice: hay pocos directores de los que debes ver todo lo que hicieron. Puse Fellini, Bergman y David Lean en la parte superior de mi primera lista, y Truffaut en la parte superior del siguiente nivel. Por otra parte, también él considera que las películas tienen que tener sobre todo emociones, sentimientos, algo parecido a lo que nos ofrece el arte de la música, y en ese sentido pues tiene también
unas frases en que él lo expresa claramente. Dice, una película es o debería ser como la música, debe ser una progresión de ánimos y sentimientos. El tema viene detrás de la emoción, el sentido después. Por lo tanto, él expresaba muchísimas cosas a través de sus películas de una manera muy profunda, muy intensa, muy matizada también, y eso es algo que le convirtió en un grandísimo director, uno de los mejores de la historia, sin ninguna duda. Por tanto, es entendible que dijera esto. También él daba una importancia absoluta a la libertad individual me refiero, y lo dice muy claramente. Cuando un hombre no puede elegir, deja de ser un hombre, porque lo primero que somos es seres libres, tenemos poder de decisión y eso nos permite ser la persona que somos. Cuando se pierde la libertad, se pierde prácticamente casi todo. Por otra parte, también innovó en muchas de sus películas, el propio Kubrick, y así lo manifiesta él mismo. Dice, traté de crear una experiencia visual que trascendiera las limitaciones del lenguaje y penetrara directamente en el subconsciente con su carga emotiva y filosófica. Como diría McLuhan en 2001, el mensaje es el medio. En efecto, y eso se nota, por ejemplo, en La Naranja Mecánica y en otras de sus películas, que los mensajes son muy potentes y a la vez son mensajes emotivos que nos cambian los sentimientos, las emociones, nos afectan directamente y eso es lo que pretende tanto la música como, por ejemplo, el cine y también, por supuesto, el teatro y otras artes escénicas. En ese sentido, pues eso es algo realmente relevante e importante. Por otra parte, también él resalta a veces la importancia de lo visual en el cine y por eso en relación con 2001 Odisea en el espacio, pues lo remarca el propio Kubrick, dice, no es un mensaje que yo haya tratado de convertir en palabras, 2001 es una experiencia no verbal, de 2 horas y 19 minutos de película, solo hay un poco menos de 40 minutos de diálogo. Por lo tanto, se ha convertido esta película en un referente del género de ciencia ficción y transmite mensajes muy poderosos con poco diálogo, pero sí con muchas imágenes impactantes. Y además, a través de las imágenes se observa lo que está sucediendo con pocas palabras, con lo cual da al mensaje más fuerza todavía, podríamos decir. En ese sentido, era un auténtico genio de la comunicación también, Kubrick. Y eso se remarca en otra de sus frases porque es algo que se puede percibir en sus películas. Y dice en relación con esto Kubrick, la verdadera naturaleza de la experiencia visual es darle al espectador una instantánea y visceral reacción que no puede y no debe requerir de otra amplificación. Al final las imágenes hablan en las películas de Kubrick y hablan de una forma a veces pues muy visceral, como él mismo dice, de una forma muy profunda, sin necesidad de palabras en muchas ocasiones o con muy pocos vocablos, con muy pocos términos. Y eso es algo que hay que destacar en su cine, en su producción cinematográfica, que es excelente, que es genial. Y eso en realidad es lo que buscamos generalmente en las películas, que nos impacten, que nos emocionen. Puede ser con palabras, que también, pero también con imágenes, con las dos cosas. Y eso es algo que él consiguió de una manera magnífica. Por otra parte, también él buscaba que las películas impactaran a los espectadores de tal forma que se quedaran como prendados de las películas de alguna manera. Y así lo remarca el propio Kubrick también, diciendo, el momento de una película a menudo previene de cada detalle estimulante o matiz de tener un completo impacto la primera vez que es visto. Por lo tanto, diríamos que la película hay que verla en conjunto y luego puede haber momentos más estimulantes o que nos agraden más. Hoy en día, por ejemplo, con sistemas como Netflix y otros, se puede parar la película, se puede repetir alguna secuencia que nos ha parecido especialmente brillante o interesante, etcétera. Pero en cualquier caso, pues también está claro que la primera vez que vemos una película es cuando más nos impacta y cuando realmente nos gusta o no nos gusta. Eso es también algo indudable y cierto.
Por otra parte, él también era bastante escéptico acerca de la función de la crítica de los críticos de cine, aunque por supuesto respetaba y valoraba su trabajo, porque llega a decir, pero los críticos de cine, afortunadamente, dice él, raramente tienen algún efecto sobre el público en general. Los cines se llenan, porque los cines, el público de los cines busca emociones, busca sensaciones, busca imágenes que le agraden o que le emocionen intensamente, y eso, como decía el gran crítico de cine Alfonso Sánchez, una película nunca puede ser aburrida. El aburrimiento es el peor defecto de cualquier película. Una película siempre tiene que entretener, que emocionar, que divertir, que hacer pensar, pero sobre todo no tiene nunca que aburrir. Y esa es la realidad auténtica del cine, en efecto. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México. Y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre. Gracias.